Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es otro encuentro de nuestro between us. entre nosotros. Gracias a todos los nuevos suscriptores Thank you for all the new subscribers, por confiar en nosotros. for trusting in us. Y también gracias a todos los que desde el día 1 And also thank you to all you guys since day one. han estado ahí apoyándonos And en esta predicación del Evangelio de Cristo. have been there supporting us during this preaching. Vamos a leer hoy en Hechos 8, Let's read today in Acts chapter 8, del capítulo del verso 5 en adelante, from chapters verses 5 and forward. en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed them the Christ, and the crowds were one accord paid attention to what was being said by Philip. And when they had heard him, they saw the signs that he did. For unclean spirits, crying out with a loud voice, came out many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the least to the greatest, saying, "This man is the power of God, and that is called great." And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí cómo llegó el evangelio We see how the gospel came a la ciudad de Samaria, to the city of Samaria, porque cuando empezó la persecución, because when the persecution started, después que Jesucristo se fue al cielo, after Jesus went to heaven, entonces muchos de los discípulos tuvieron que irse a otras ciudades. and many disciples had to go to different cities. Este fue el caso de Felipe. This was Philip's case. Y cuando llegó a Samaria a predicar el evangelio, And when he got to Samaria preaching the word, y cuando el evangelio empezó a ser esparcido, and the gospel started being spread, dice que también muchos enfermos y endemoniados eran libres. said many sick and possessed people were healed Y fueron libres también. and were free too. Dice que había un hombre en aquel lugar It says there was a man in that place llamado Simón, called Simon, que antes que Felipe llegara engañaba al pueblo de Samaria. that before Philip got there, he used to trick people of Samaria. Supuestamente era un mago, hacía grandes trucos. He was supposedly a magician doing big tricks, Y dicen que ellos le llamaban el gran poder de Dios, and they called him the great power of God porque hacía algunas señales según ellos. because he'd made some signs. Pero dice que este hombre también creyó en el evangelio. But it says that this man also believed in the word, in the gospel. Dice en el 12, It says in verse en el 12, 13, perdón, and 13, también creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip,
and seeing signs and great miracles performed, and he was amazed. Pero ¿a dónde quiero llegar en esta tarde? But where do I want to get on this afternoon? Este hombre creyó, This man believed. este hombre se This bautizó, man got pero baptized. este hombre nunca dejó algunas cosas del pasado, But this man never stopped doing things from the past. porque la lectura nos explica más adelante, Because the Bible explains to us more fully. cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, When Philip and John get to Samaria, Pedro y Juan Peter and John llegan a Samaria get to Samaria, y le explican a ellos acerca del Espíritu Santo. and it explains to them through the Holy Spirit. Dice que ellos todavía no habían recibido el bautismo. Estamos en el verso 15 y 16. We're in verse 15 and 16. Pero dice en el 17 que cuando los discípulos, Pedro, Juan, le imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. 16. And in verse 17. In the verse 17 it says, then they laid their hands on them, and now they received the Holy Spirit. Entonces, cuando Simón vio esto, so when Simon saw this, dice, no, pero yo necesito esto. Said, no, I need this. Yo necesito que cuando yo ponga las manos, as he said, I need when I put my hands, también la gente recibe el Espíritu the Santo. people also receive the Holy Spirit. Y entonces le dice a Pedro y a Juan, And he tells Peter and John, verso 19, verse 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. in verse 19 it says, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Pero en el 18, But in verse 18, él les ofreció dinero para recibir este poder. He said that he offered them money so they could receive the Holy Spirit. Pero entonces Pedro dice, tu dinero perezca contigo, Then, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. And in verse 20 it says, but Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. El recibir algo de Dios es un don. Receiving something from God ¿Qué es un don? Es un regalo. Receiving the gift of God is a gift. No es nada que Dios vende. Nothing that God sells. No es nada que podamos negociar. It's nothing that we can No negotiate. es nada que lo recibimos por nuestros méritos propios. It's not something that we receive through our own things. Entonces vemos a un hombre And we see a man, que aunque había creído, even though he had believed, que aunque había sido bautizado, even though he's been baptized, quería negociar las cosas de Dios. he wanted to negotiate the things of God. Quería recibir el don de Dios, pero por dinero. He wanted to receive God's things, but with money. Quería que el Espíritu Santo llegara a él, pero él quería comprarlo. He wanted the Holy Spirit to get to him, but he wanted to buy it. Pero ¿cómo va a ser esto? How come? Si es un regalo de Dios. If it's a gift of God. Si es que Dios lo da a quien él quiere. If God gives to who he wants. Y le dice Pedro que tu dinero perezca contigo. And Peter says that may your silver perish. No has entendido cuál es este asunto. You have not understood what the situation is. En el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios siquiera te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. In verses 21 and 22 it says, you have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right there before God. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. Muchas veces está la gente negociando el evangelio. Many times the people are negotiating the gospel. Muchas veces la gente quiere obtener un beneficio por el evangelio. Many times people want to get a benefit through the word. Y obtenemos muchos beneficios por el evangelio. And we get many benefits through the word. Dios nos perdona, God forgives us, nos sana, heals us, nos ayuda, helps us, nos hace una familia. makes us a family. Dios cambia nuestra vida. God changes our life. Cambia vida de personas que han vivido una vida errónea. Changes the life of people who have lived a terrible life. Y todos hemos sido pecadores. And we've all been sinners. Pero aquí vemos un hombre que quiso negociar But here we see a man who wanted to negotiate por las cosas de Dios.
for the things of God, por recibir el Espíritu Santo, for receiving the Holy Spirit, y él creía que él iba a poder sobornar a Dios and he thought that he was going to be able to subordinate God o podía manipular a or Dios could manipulate God, y que por dinero and for money, él iba a recibir este don. he was going to receive this gift. Y cuando él pusiera las manos sobre las And personas, put his hands over people, las personas iban a recibir el people Espíritu were going to Santo. receive the Holy Spirit. Las cosas no son así. Things aren't like that. Y vemos hoy día muchas personas, lamentablemente, And we see that many people today, sadly, negociando la palabra, negotiating the word, negociando el Evangelio, negotiating the gospel, queriendo que nosotros hagamos esto, hagamos aquello. wanting us to do this or do something. La gente quiere hablar solamente de prosperidad. People only want to talk about prosperity. La gente solamente quiere hablar de cosas que el oído le parece bien, And people also want to talk about what they seem is okay. pero nadie quiere hablar de la corrección en el Evangelio. But nobody wants to talk about correction in the gospel. Nadie quiere decir que para nosotros ser salvos And nobody wants to say for us to be saved, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, we have to change our ways. tenemos que agradar a Dios We have to please God. y muchas veces nos movemos solamente a lo que nos gusta el oído. And we sometimes move to what we like to hear. Y lamentablemente esas iglesias están llenas And sadly, those churches are full. y se les llama mega iglesia And they're called mega churches porque no se corrige el pecado. because sin is not corrected. Y si usted no corrige el pecado, And if you don't correct sin, lamentablemente va a tener un buen grupo, sadly, you're going to have a good group. pero muchas veces ese grupo no está siendo edificado. And many times that group isn't being instructed. Este grupo no está siendo corregido This group isn't being corrected. y lamentablemente este grupo no va para el cielo. And sadly, this group isn't going to heaven. Porque la Biblia dice que sin santidad y amor, And the Bible says in sanity and love, nadie verá al Señor. nobody will see the Lord. ¿Y qué es santidad? What is sanity? Santidad es apartarse para Dios. Is aparting yourself from God. No es buscar la gente quiere muchas veces buscar las añadiduras. Many times people want to find the add-ons. Solamente quieren los beneficios, They just want the benefits. pero muchos no quieren pagar el precio. But many don't want to pay the price. Simón aquí no quería pagar el precio. Simon did not want to pay the price. Y lamentablemente And sadly, vino Pedro. Qué bueno que aparecen personas como Pedro. Peter came. Qué bueno que aparecen ese tipo de It's personas a good thing that people come around like that, que corrigen la situación. that correct the situation. Y Pedro le dijo, no, esto no es por dinero. And Peter said, no, this isn't for money. Como dice la palabra, no Like es the word por says. obra para que nadie se gloríe. It's not for your deeds so that you can't glory yourself. No, 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 no. Esto es a quien Dios quiere darlo. This is who God wants to give it to. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos que Pedro corrige, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él en amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and the bond of iniquity. And Simon answered, pray for me to the Lord, that nothing of what you said may come upon me. Now when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Qué bueno que Simón se arrepintió. Good thing that Simon repented. Qué bueno que pidió la oración. Good thing that he asked for prayer. Qué bueno que pidió perdón. Good thing that he asked for forgiveness. Así seguimos orando por todos aquellos que creen que el evangelio es un negocio. And let's keep praying for people who think that the gospel is a business. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. God Dios bless te you. guarde. God protect you. Y hasta aquí nuestro Between us. entre nosotros. Bye.